tal? Hoy resolveremos un problema de dinámica que pertenece al capítulo 1 del libro de física de quinto de secundaria. Y el problema dice así: el bloque se mueve con velocidad constante sobre un plano inclinado libre de rozamiento debido a la acción de la fuerza de 45 newtons. Determine la masa M y nos da el siguiente gráfico. ¿Sí? Paso 1. En problemas de dinámica tenemos que reconocer las fuerzas que aparecen sobre el cuerpo. En este caso serían las siguientes: del centro hacia abajo, el peso, pero sabemos que la formulita del peso es masa por gravedad. Como está apoyado en la superficie, inclinado a la izquierda, sería la normal. En este caso no tendría tensión y tampoco fuerza de rozamiento, porque acá nos dice libre de rozamiento. ¿Sí? Después de haber dibujado las fuerzas, lo graficamos respecto de un sistema de coordenadas. Nuestro respectivo eje X y al otro que lo vamos a llamar eje Y. Pero como esta fuerza no está bien graficada, vamos a hacerlo el sistema de coordenadas totalmente aparte, volviendo a dibujar las tres fuerzas que están en ese gráfico. Sí. Nuestro eje X era de esta manera y nuestro eje Y de esta forma. ¿Qué fuerzas tenemos? ¿Por qué indicaba que estaba mal graficado? Para poder realizar bien la descomposición y el análisis de fuerzas, todas las fuerzas se tienen que graficar desde este punto. ¿Sí? Si analizamos, la normal sí estaba bien, apuntaba a la izquierda. De la misma forma el peso también estaba bien, que era hacia abajo, su nombre masa por la gravedad. El que estaba mal graficado era la fuerza. ¿Sí? Lo vamos a volver a dibujar. Como apunta a la derecha, va a seguir apuntando a la derecha, pero con la diferencia que ahora lo dibujamos desde este punto. Esta es nuestra fuerza F que tenemos que calcular. ¿Sí? Ese sería nuestro segundo paso. Nuestro tercer paso es escribir las ecuaciones correspondientes al eje X y al eje Y. Para eso tenemos que reconocer las fuerzas a qué eje pertenecen. Por ejemplo, la fuerza normal sí o sí pertenece al eje Y, pero estas dos tendríamos que descomponer. Peso nos da que el ángulo nos dice que es 37 grados. Entonces, podemos anotar. Para el peso, recordamos que siempre es en el eje Y, aquí también es 37 grados, y por la traslación. Si aquí está el ángulo, aquí no, aquí sí. Entonces, aquí también es 37 grados. Con ayuda de eso, el peso se descompondría en dos fuerzas, una en esta posición de acá y otra acá. Esta primera, como aquí está el ángulo, va a ser masa gravedad coseno de 37, y la otra es masa gravedad seno de 37. Para la fuerza, y de la misma forma aparece uno aquí y otro en esta posición, pero en este caso esta es la que está cerca del ángulo, entonces esta va a ser fuerza coseno de 37 y esta de acá va a ser fuerza seno de 37. Después de descomponer podemos asimilar que estas fuerzas inclinadas prácticamente ya no existen. Y ahora sí comenzamos nuestras ecuaciones. Tendríamos que anotar: sumatoria de fuerzas en X es igual. Nos preguntamos, volviendo al gráfico inicial, en el eje X se estará moviendo el bloque. ¿Sí? Uno dice, el bloque se mueve con velocidad constante. Obviamente va a subir por el plano inclinado, entonces podemos imaginar que sí se va a mover sobre el eje X. Cuando sí se mueve, tenemos que anotar masa por aceleración. Y ahora, la sumatoria de fuerzas en X se transforma por las correspondientes fuerzas que aparecen en el eje X, que en este caso sería esta flecha de acá y esta otra. Como el bloque se va a mover hacia arriba, podemos simular que tiene una aceleración hacia arriba. ¿Y eso para qué me sirve? Esta sería positiva
y esta de acá abajo va a tener un signo menos. Anotaríamos. La fuerza positiva, ¿cómo se llama? Fuerza coseno de 37. La fuerza negativa sería menos masa gravedad seno de 37 es igual a la masa por la aceleración. Esta le vamos a llamar ecuación 1. Nuestro siguiente paso sería anotar la sumatoria de fuerzas en Y, pero acá vamos a tomar en cuenta esta consideración. Nos fijamos, en el eje Y, ¿será que se mueve? En ningún momento nos dice que el bloque está rebotando o algo parecido. Entonces, como no se mueve, anotamos 0. Pero, siendo realistas, esta ecuación no interesa. Vamos a tomar como regla. Realizamos la sumatoria de fuerzas en Y cuando en los problemas aparezca este símbolo, que se lee como nu y en física significa coeficiente de rozamiento. Como nos decía ya, libre de rozamiento, no existe nu, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y no nos interesa. La única ecuación que tendríamos sería esta de acá. ¿Sí? A partir de esa tenemos que hallar el valor de M. ¿Sí? Tendríamos que analizar. Fuerza tenemos, si volvemos a leer el enunciado, la fuerza vale 45. 37 sobre el calculador. Masa, nuestra incógnita. Gravedad si tenemos, 37 sí. Masa, nuestra incógnita. Aceleración, no tenemos. Pero acá, ¿qué nos indica? El bloque se mueve con velocidad constante. ¿Eso qué afecta? Si en un problema nos dice que la velocidad es constante, indirectamente nos da el dato y nosotros tenemos que anotar que la aceleración vale 0. Entonces, si tenemos el valor de la aceleración, y si reemplazamos esto 0, nos quedaría desde el inicio fuerza coseno de 37 menos masa gravedad seno de 37 es igual, aquí tendríamos que anotar masa por 0, pero masa por 0 se transforma en 0. De la ecuación, la única letra que no conocemos es M. Nuestro siguiente paso sería despejar. Como el término es negativo, este está con menos, al otro lado se va con más. Anotaríamos fuerza coseno de 37 es igual a masa gravedad seno de 37. Recordemos, menos al otro se va con más y aquí no se nota el símbolo más. La siguiente parte sería esta expresión que estaba multiplicando se va a dividir. Anotaríamos fuerza coseno de 37 sobre gravedad seno de 37 igual a M. Nuestro siguiente paso sería anotar en la calculadora y con eso ya tenemos el valor de la masa. El valor de M sería 6,09. Por teoría, M significa masa y la masa se mide en kilogramos. De esa forma habríamos acabado el problema.